Al llegar esta noche al tercer capítulo de Hebreos, queremos considerar los versículos 1 al 6 en nuestro estudio. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6. Ahora, mientras piensas en eso y llegas ahí, me gustaría por un momento ponerte en la perspectiva del libro de Hebreos. Por eso le dijimos en nuestros mensajes introductorios, no sabemos quién es el autor del libro de Hebreos. Algunos dicen que es el apóstol Pablo, pero nuestra convicción personal es que no indica autoría paulina, sino que solo Dios sabe quién es el autor. Pero detrás de ese autor, sea quien sea, sabemos que está el Espíritu Santo. Y entonces simplemente nos referiremos, mientras estudiemos el libro de Hebreos, a que el autor de este libro es el Espíritu Santo. Ahora bien, el libro de Hebreos fue escrito para una comunidad de judíos que habían sido evangelizados por los primeros apóstoles y profetas. Y como resultado de que esta comunidad fue evangelizada en algún lugar fuera del área de Jerusalén, que fueron evangelizados por los apóstoles y profetas, algunos de ellos habían creído y una pequeña congregación de judíos creyentes había surgido en esa comunidad. Ahora bien, entre aquellos judíos no solo hubo quienes se convirtieron y realmente se entregaron al Señor Jesucristo, sino que hubo algunos que estaban intelectualmente convencidos, pero que nunca habían dado el paso de la fe. Creyeron, pero nunca se comprometieron con esa fe. Además de esos dos grupos, había otro grupo que no había sido convencido, que había escuchado el Evangelio, pero no había respondido en absoluto. Es entonces a estos tres grupos a quienes se escribe la carta de Hebreos. Ahora, hemos dicho una y otra vez que si no entiendes esto, entonces te resultará terrible interpretar el libro, ya que los distintos pasajes están dirigidos a varios lectores. Hay entonces ciertos pasajes, en primer lugar, dirigidos a los creyentes hebreos, verdaderos cristianos que han recibido a Cristo. Provienen del judaísmo, al menos en el sentido de la fe. Han nacido de nuevo, se han convertido en seguidores de Jesucristo y como resultado de eso, no han tenido sinagoga, han sido condenados al ostracismo, expulsados de la cultura judía y perseguidos implacablemente. Debido a esta persecución, su fe era muy débil y tendían a aferrarse a los rituales del judaísmo. Así que eran verdaderos creyentes, pero se aferraban a parte del ritual, a algunas trampas del judaísmo. Y esto nos lo indica muchos pasajes en esta carta en particular. Ni siquiera nos tomaremos el tiempo para repasarlos. Lo aceleraremos un poco, pero hay muchos en el capítulo 10 y en otros lugares donde habían pasado a la fe en Cristo, pero se aferraban al ritual del antiguo pacto. Y Pablo debe haber tenido algo así en mente cuando escribió a los Gálatas y les dijo: estad firmes en la libertad en que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que era la ley del antiguo pacto judaico. Y así en el nuevo pacto había libertad para estar en Cristo y experimentar todo lo que Él tenía. Pero no habían empezado a experimentar esto, todavía estaban atrapados por su legalismo. Eran, en el sentido clásico de Romanos 14, un montón de hermanos más débiles. Entonces el Espíritu Santo escribe la carta para fortalecer su fe y mostrarles que pueden abandonar los rituales, pueden abandonar las formas del judaísmo y pueden tomar totalmente a Cristo como absolutamente suficiente. No necesitan nada de lo viejo, tienen lo nuevo. Luego, en segundo lugar, el grupo de hebreos no cristianos que están intelectualmente convencidos. Varios pasajes del libro tratan de ellos y se les advierte que, puesto que saben tanto, es mejor que actúen en consecuencia, no sea que caigan y nunca más sean renovados para el arrepentimiento. Aquellos que conocen la verdad y voluntariamente la rechazan son severamente advertidos, particularmente en el capítulo 10, que tendrán un castigo mucho más severo si voluntariamente pisotean al Hijo de Dios.
Luego el tercer grupo son los hebreos no cristianos. No están convencidos, punto. No lo creen en absoluto. Y a ellos el evangelio se les presenta varias veces en el libro de Hebreos. Entonces hay tres a la vista y en cada contexto debes saber a quién le escribe o te encontrarás terriblemente confundido acerca del carácter del cristianismo. En cada texto del libro de Hebreos, sin importar a quién se dirija, el tema es siempre la supremacía absoluta de Cristo. Si habla con creyentes que todavía se aferran al judaísmo, les dice, no lo necesitáis. Cristo es suficiente. Si les habla a los incrédulos que están convencidos, les está diciendo, vamos, pongan su fe en Él, descansen en Cristo. Él es suficiente. Si habla con judíos incrédulos y no convencidos, está diciendo lo mismo. Cristo es superior, Cristo es supremo, Cristo es suficiente. Y entonces el mensaje de Cristo es el mismo, aunque la forma puede ser la distinción al determinar a quién habla. Entonces, el tema que podríamos decir en pocas palabras del libro de Hebreo es el Cristo perfecto, supremo, superior, suficiente. No necesitamos nada además de Jesucristo. Es entonces, y esto se convierte en el patrón del libro y en lo que la carta de Hebreos está diseñada para hacer. Ahora, si de hecho el Espíritu Santo va a mostrar que Cristo es mejor que cualquier otro, y si va a mostrar que el nuevo pacto provisto por Cristo es mejor que la vieja economía, los patrones judaístas del Antiguo Testamento, si el nuevo es mejor que el viejo, entonces el Espíritu Santo debe probar que el carácter del nuevo, es decir, Jesucristo, el personaje clave, es mejor que todos los que están relacionados con el viejo, ¿no es así? Si esto es un mejor pacto, debe tener un mejor mediador. Y entonces comienza a hacer eso. En la primera parte del capítulo 1, él dice que Jesucristo es mejor que todos y que todo. Entonces, en el capítulo 2, él dice que Jesucristo es mejor que los ángeles. En el capítulo 3 dice que Jesús es mejor que Moisés. En el capítulo 4, Jesús es mejor que Josué. Y luego Jesús es mejor que Aarón. Entonces Jesús es mejor que el antiguo pacto. Entonces Jesús es mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. El objetivo es mostrar que Jesús es superior, supremo y suficiente. No necesitas nada más. Esa es la clave para entender el libro de Hebreos.